¿Cómo están amigos? Les presento aquí una aplicación de teclados. A esto se le llama decodificación de teclado por hardware. Ya, como pueden ver aquí, bueno, el funcionamiento siempre ya les estoy presentando al inicio. Yo tengo aquí 7 pulsadores. Este primer pulsador me va a marcar, digamos, voy a ingresar por medio de 3 pines por la parte de aquí el número en binario, ¿sí? Entonces, este primer número sería el número 0. Este aquí sería el número 1. Ese número 1 que ingresa aquí en binario también genera una interrupción acá de tal manera que yo pueda eso, digamos, copiar este número en binario que se genera aquí y mostrar acá. Sería el 1, aquí sería el 2 en binario, este el 3. Sí, ustedes, bueno, si ya están acá, me imagino que ya saben los números en binarios, que son al menos los primeros, ¿no es cierto? Uno sí debería saber de memoria. Este es el 4, el 5 y el 6 en binario. Sí, entonces esta es la decodificación de teclado y les voy a presentar igual como siempre todo el programa. Y bueno, en realidad esta es una de las aplicaciones más sencillas, digamos, que se podría dar. Ya en videos más, digamos, en el siguiente video yo les voy a mostrar también cómo hacer ahora en cambio con este teclado, que es el teclado matricial. Ahí, bueno, en esta forma y ahí en esta otra forma, ¿ya? Pero bueno, ese es por el siguiente video. Aquí sería esta, digamos, esta aplicación sencilla. Ya, así que empecemos. Em, Empecemos y de una vez les muestro el código, sí, porque es algo bien sencillito. Ya, aquí, bueno, tenemos las librerías, declaro la CPU, digamos, la frecuencia del oscilador con el que voy a trabajar, declaración de variables, solo voy a utilizar una variable tempo. Acá tengo la función que siempre utilizo aquí, que es para configuración inicial. Y esa función yo debo correrle aquí antes de que empiece el programa principal. Y aquí en el programa principal yo no voy a hacer es nada. ¿Qué más? Y aquí tengo la configuración inicial. Ya saben, en configuración inicial yo primero configuro pines y después los inicializo. Ya como configuro pines, vamos a ver aquí. Yo tengo que darme cuenta aquí que las únicas salidas que voy a tener en el microcontrolador son estas de aquí del puerto C. El resto va a ser entrada. Sí, esto es entrada, entrada y lo que está vacío también como entrada. Por lo tanto, a, B y D, todos estos 3 puertos van a estar en cero. Vamos a ver, entonces por eso A, B en cero y D en cero. El otro es el C, que va a estar en 255. ¿Por qué? Porque van a ser salidas. ¿Sí ven? Ya, eso para configuración de pines y aquí inicialización de los pines sería lo contrario, ¿verdad? Aquí habilitación de los pull-ups. Lo interesante de esto, digamos, de ese circuito es que yo no voy a tener que habilitar los pull-ups internos. ¿Por qué? Esta configuración de aquí está haciendo un pull-up externo. Ya les voy a explicar el circuito un poquito más adelante, ya, pero creo que aquí bueno, tal vez, bueno, porque como es lo primero, lo que quisiera mostrar, lo más sencillo es el programa, entonces por eso les muestro primero esto. Ya, y después de ello, aquí yo configuro también una interrupción. ¿Qué interrupción? Una interrupción para que, digamos, detecte cuando hubo un pulso. Esa interrupción está aquí, la he llamado teclado, está aquí. Sí, esa interrupción viene por aquí, es la int1 y cuando detecte que hay un cambio en cualquiera de los pulsadores, va a entrar en esa interrupción y va a leer estos 3 pines. Ya, eso es lo que está haciendo. Y cuando lea esos 3 pines, vamos acá. Bueno, aquí es la configuración de la interrupción, ya que habilita interrupciones globales. Y esto es el resto del programa. ¿Sí ven? No hay más. Por eso digo que es sencillito, ¿ya? Entonces, miren, esta función, bueno, no es una función, este pedazo de código, todo esto es la interrupción, que va a ingresar, como dije, cuando se dé un cambio, un flanco de bajada aquí en este pin, ¿ya? Entonces, doy un flanco de bajada, ingreso a la interrupción y voy a leer a este A, B y C. Entonces, ese A, B y C son los bits menos significativos. Es por eso que le leo a todo el pin y después le hago un AND digamos, con este número binario. ¿Para qué? Para que solo le haga caso a los 3 primeros, digamos, al PB0, PB1 y PB2. ¿Cuáles son estos? Es aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí donde está, es PB0, PB1 y PB2. Solo que le haga caso a los 3 primeros. El resto no le va a hacer caso y el resto podría estar conectado a cualquier cosa cualquier otra cosa, ¿no? Alguna entrada, alguna salida. Es por eso que se le hace, digamos, antes de tomar el número, yo le hago un AND lógico de tal manera que no tome en cuenta el resto del byte, sí, el resto del puerto. De esta manera ya cargo el número aquí en tempo, esta variable tempo, y le meto dentro de este switch case, ¿ya? Entonces aquí empiezo a evaluar. Digo, si estoy en cero, entonces le copio lo que está ahí en el puerto C.
Sí, y sí, si estoy en el caso uno, igual le copio. Y a la final, ¿qué tiene Tempo? Tempo, como digo, tiene el número binario que viene por aquí, producto, digamos, de esta configuración que ya les voy a explicar un poquito más a detalle, y ya. Y ya, entonces aquí Tempo se va a ir copiando este número en binario, y aquí voy a tener todos los casos, el caso 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6 en binario. Ya, y eso es lo que yo estoy mostrando, digamos, en el puerto C, y es lo que estaban viendo ustedes por acá. Si ven, entonces de esa manera, esta es una de las aplicaciones más sencillas que yo les estoy mostrando. Y si querían solo ver hasta aquí, entonces chévere, ya está. Pero, y si quieren, digamos, entender un poquito más el circuito, en este momento les voy a explicar. Y hasta este momento, digamos, ya hasta ahí quedaría. Y ahora sí vamos acá, lo que yo he hecho para ustedes, ¿sí? Sin antes, en este pequeño intermedio, si les ha gustado por ahora lo que estamos haciendo, por favor, denle like y suscríbanse al canal, ¿ya? Si no lo han hecho todavía. Entonces, lo que voy a mostrarles aquí, digamos, es esto yo ya dibujé alguna vez que esto expliqué a un grupo de chicos que les estaba enseñando esta parte, es como, digamos, cómo funciona esta de la decodificación de teclado por hardware. Ya, antes que también. Ya, digamos, este AND que yo coloco aquí, por si acaso, lo utilizo porque Proteus, digamos, tiene un pequeño problemita en que no funciona, debería funcionar solamente con esto que estoy mostrando aquí, ¿sí? Con digamos, este etiqueta, ya, este de aquí debería estar conectado acá donde dice teclado, ¿sí? Ya, es decir, a ver, dejen, ya, ¿qué pasó? A ver, control Z, ya, este de aquí, verán, le voy a borrar, ¿sí? Este de aquí, este punto de aquí debería ser este punto de acá, ¿sí? Así debería ser. Y y todo lo que está conectado aquí no debería existir. Es de esa manera como ustedes deberían conectar físicamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Le voy a dar control Z, ya. ¿Cuál es el problema? Que, no, bueno, por alguna razón yo ya he hecho muchas pruebas y digamos, no funciona este pull-up externo con Proteus y toca colocar, digamos, este AND en donde yo coloco este A, B y C que tengo aquí, lo coloco aquí como entradas y de ahí sí tengo una salida y esto lo mando para acá. Sí, pero este A que yo he colocado AL-UP, que sería al microprocesador, que sería, ¿no es cierto? Esto en realidad debería ir acá, como les estoy mencionando, físicamente, sí. Y ya creo que repetí lo mismo que dije al comienzo. Esto de aquí no, solo lo pongo para que funcione aquí en Proteus, ya. Ahora sí, con esa pequeña aclaración, ahora sí vamos y les explico esta parte, ¿ya? A ver, ¿a qué me refiero con esto? A ver, déjenme ver, esto pongo por aquí. Ya, ¿a qué me refiero? Miren, esto de aquí lo que estoy haciendo es un pull-up externo, un pull-up externo. Y lo que trato de hacer es, bueno, como está ahí en Proteus, ¿no es cierto? Que yo tengo aquí, digamos, A, B y C. Estos tres de aquí me van a generar un número binario y esto de acá, en cambio, va a ingresar como que si fuera una interrupción. Y bueno, como una interrupción, donde siente un flanco de bajada y cuando siente el flanco de bajada, ahí voy a medir. A ver, entonces, miren, este A, B y C yo les voy a empezar a graficar en la parte de aquí y quiero que se den cuenta de lo siguiente. Entonces, empecemos con la interrupción, ¿sí? Les voy a dibujar el pequeño circuito que yo tengo por aquí, ¿ya? Desde este punto que es VCC 5 voltios hasta, digamos, cómo viene el circuito viene por acá, ¿no? Viene por acá, tengo una resistencia y lo cierro por alguno de estos, por alguno de estos lados, es decir, ya, a veces, bueno, es medio feo, digamos, medio confuso verla al comienzo, sí, pero quisiera que ustedes me vayan siguiendo, ¿ya? Voy a poner letras, ¿ya? Voy a poner este, va a ser un punto P, este de aquí va a ser un punto Q, solo para, digamos, para que ustedes puedan seguir. Un punto Q, este de aquí, bueno, este de aquí sí va a ser el punto A. Después voy a borrar esto, sí, solo quiero que sea, entendible. Vamos acá al punto... aquí voy a poner, este es un punto, no sé, sigue siendo el punto A, ¿verdad? Sí, sigue siendo el punto A. Y por acá le voy a llamar a este PQ, a este un punto R y a este un punto R, un J ya, no importa. Ya. Entonces voy a dibujar todo el circuito porque por ahí es donde recorre, digamos, todo el voltaje, cómo va a ir y bueno, así va el circuito, ¿ya? Entonces va a ser VCC, ¿sí? Después de eso.
yo tengo una resistencia, después de eso yo tengo aquí un diodo, ya, esperen, ya me falta espacio, vamos así, y un poquito más abajo, ya, ahí. Entonces, tengo después de eso, tengo un diodo, después me voy por el punto A, y ¿qué más? Yo acá tengo otro diodo, sí, ¿verdad? Tengo otro diodo, ¿qué más tengo por aquí? Tengo un pulsador, ya, y de aquí tengo este GND, ya. Listo, a ver, a los puntos les voy a empezar a nombrar para que sea fácil. Este es el punto P. Después por acá, después de la resistencia, yo tengo aquí el punto Q. Después de ese diodo, aquí yo tengo el punto A. Después, sí, sigue ese punto A. Después, acá tengo el punto R, que yo le llamé. Sí, este es un punto R. Y finalmente, este otro punto es un punto J. ¿Sí ven? Entonces, de esa manera, o sea, yo he tratado de que sea lo más sencillo para poder seguirle aquí, ¿no? De esa forma es como se va a generar aquí, digamos, la interrupción. ¿Por qué? Esto de aquí es lo que va a ir al microcontrolador, ¿no es cierto? Le voy a poner por acá el microcontrolador. El microcontrolador a ese punto que yo le llamo tecla, entonces aquí, este es el tecla, ¿no? Este es el teclado, mejor dicho, teclado. Sí, ese teclado es donde yo voy a generar la interrupción y ese cable lo estoy tomando en el punto Q, es decir, desde aquí vendría así, ya. Esto es para generar esa interrupción que normalmente va a estar en 5 voltios y ¡plac! Si bajo, yo mido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que usted quiero que se den cuenta? Normalmente, si esto está abierto, normalmente este VCC, es decir, los 5 voltios, van a estar yendo por aquí porque no hay circulación de corriente, ¿no es cierto? Aquí está abierto, no hay circulación de corriente, aquí voy a tener 0 voltios. Por lo tanto, estos 5 voltios que yo voy a tener aquí, este VCC por si acaso es 5 voltios, ¿no? 5 voltios. Ya, este VCC, estos 5 voltios se van a ver trasladados al punto Q, porque no hay diferencia de potencial, ¿no es cierto? Entonces se ve trasladado eso al punto Q. Por lo tanto, en ese momento, cuando está abierto el pulsador, yo voy a tener 5 voltios, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener 5 voltios. Es por eso que yo les había marcado esta parte de aquí arriba, esta partecita de aquí es 5 voltios, ¿ya? Ya, 5, ay, ya le dibujé medio feo. Ya, 5 voltios, ¿ya? Entonces, es por eso que tengo 5 voltios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sí, si yo pulso, lo que va a suceder es que voy a tener el GND, se va a ver trasladado desde el punto J al punto R. ¿Por qué? Porque se va a cerrar, ¿no es cierto? Cuando yo pulso, estoy cerrando el circuito. Estoy haciendo esto de aquí, ¿no? Así, estoy cerrando. Entonces el punto J y el punto R va a ser el mismo y por lo tanto aquí yo voy a tener 0 voltios. Y si tengo 0 voltios, esos 5 voltios va a ir cerrando estos diodos que estaban en polarización inversa, los va a ir cerrando. Por lo tanto, todo esto se va a cerrar, ¿sí? Y el punto J se va a ver ahora trasladado al punto Q y ya va a haber una diferencia de potencial. Entonces, cuando yo pulso todo esto, el equivalente va a ser de esta manera. VCC, voy a tener una resistencia y voy a tener aquí GND, ¿ya? Y por lo tanto, el punto, digamos, en ese momento cuando yo estoy pulsando, digo, em, este de aquí, que era el punto J, va a ser el mismo punto Q, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo voy a tener, ¿cuánto tengo aquí? 0 voltios, ¿no es cierto? 0 voltios. Entonces ahí estoy representando este momento que yo pulsé, este de aquí que es 0 voltios. ¿Sí ven? Entonces, eso está ocurriendo aquí cuando yo pulse y yo les di un ejemplo aquí con este de aquí, ¿no es cierto? Con el último pulsador. Y eso es cuando hay un diodo. Pero miren aquí, bueno, aquí es cuando haya otro diodo y se va a venir por el lado del B. Y también va a suceder lo mismo cuando yo pulse este de acá, este pulsador 5 cuando pulse. Entonces, en cualquiera de los pulsadores se va a generar esto. Y miren, por ejemplo, en este primero se va a generar 3 veces, pero no pasa nada porque los diodos en este caso van a estar en paralelo en respecto de ellos, así que no pasa nada, va a seguir ocurriendo lo mismo. Sí, entonces, ese sería, digamos, esa sería la lógica de cómo cuando yo pulse cualquiera de ellos, se va a generar este bajón, digamos, aquí de 5 a 0. Sí, mientras yo, es decir, pulso, tengo aplastado, está en 0. Y de ahí suelto y regresa a 5 voltios. Sí, pero la interrupción nosotros, como saben, con esta configuración que nosotros tenemos aquí, cuando utilizamos digamos, aquí, en esta instrucción EICRA,
cuando yo coloco 1, 0, yo sé, y bueno, eso ya lo he explicado, creo que es en el video 2 o 3 de esta lista de reproducción, que es un flanco de bajada, ¿no es cierto? Cuando siente un flanco de bajada, ingresa la interrupción. Ya, entonces esa sería la explicación de este tecla. Y si ven, este tecla que sale del punto Q que yo les acabo de explicar, este tecla debería ir, como yo les había mencionado, sí, desde aquí, desde este punto a este punto, es decir, a la entrada. Y no, bueno, aquí como está con este AND que toca utilizar aquí en Proteus porque si no, no funciona. Y si a alguien le funcionó, avise cómo y que escriba en la parte de los comentarios, le agradecería mucho porque yo he intentado algunas veces, pero bueno, esto es como para presentar, si a uno le mandan a presentar un deber, un proyecto o cualquier cosa, debería poner así para que le funcione, ¿ya? Pero ya, digamos, en implementado debería poner simplemente este tecla directamente al microcontrolador. Claro, y bueno, aquí yo le puse teclado, ¿no? ¿Cómo le tengo puesto acá? Déjenme ver. Sí, teclado. Entonces, para no confundirse, pongamos este es el teclado, teclado, ¿sí? Sí, este teclado es el mismo que yo estoy diciendo acá, ¿no? No le hice por acá porque me faltaba espacio. Ya, entonces de esa manera yo ya pude entender el teclado. Ahora lo que faltaría, digamos, explicar simplemente es esto de acá. Ah, sí, una cosa, esto de aquí ya es un pull-up externo, ¿no? Entonces, por eso es que aquí el MSUCR, esta parte de aquí, cuando yo habilito los pull-ups internos, es porque yo no voy a utilizar algo externo. Y aquí sí estoy teniendo el pull-up externo, entonces no es necesario habilitar esta parte, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Qué significa el pull-up? Es decir, le genero ese 5 y 0 voltios así de forma externa, ¿ya? Ya, ahora sí, vamos a explicar qué sería lo último que falta, sería aquí la parte de los botones, ¿ya? Ahora, em, aquí se va a generar un circuito similar y bueno, aquí es un poquito más sencillo. Vamos, en la parte de acá voy a dibujar lo de los botones, ¿ya? Y vamos acá. A ver cómo le haría. Ya, vamos a utilizar, digamos, esta misma nomenclatura que yo genero aquí y veamos qué sucede aquí con este botón de aquí. Desde el punto, yo voy a empezar desde BCC, P, ahora ya no me voy a ir por la parte de abajo, sino voy a ir directamente P, A, y de ahí me voy a ir al R y al J, ¿sí? Entonces le voy a dibujar eso, entonces va a ser BCC, ¿sí? De aquí yo tengo una resistencia, ¿qué más tengo? Tengo un diodo por aquí, y ¿qué más tengo? Em, por aquí tengo el pulsador, sí, que está por aquí así, y este viene GND, sí, GND, ¿ya? Listo, ahora sí voy a colocar los puntos. Este punto de aquí, en ese circuito, este es el P. Después de la resistencia tengo el punto A. Después del punto A tengo un diodo, ¿verdad? Y ahí tengo este punto R. Y después del R tengo el punto J. ¿Ya? Entonces, si ven, yo es como que tengo un circuito doble. El primer circuito que es para generar esto de la interrupción y el otro circuito me va a servir para ver, digamos, cuál es el número que yo estoy generando con esta combinación. ¿Ya? Em, Listo. Ah, y el punto que, digamos, se va, digamos, de donde yo saco para el microcontrolador, esta A sería desde aquí, desde este punto A, ¿no es cierto? Desde aquí, entonces desde ahí vendría el microcontrolador. Y miren, bueno, yo ya tengo dibujado acá el ABC, ¿no? Entonces le voy a conectar, ¿sí? Le voy a conectar. Entonces este A de aquí viene algo así, ¿no es cierto? Es lo que estamos generando. Ya, sí, este punto A es el ingreso aquí de estos tres números. Ya. A ver, quiero aquí que se den cuenta, y es muy similar a la parte de acá, ¿cierto? Aquí también estoy generando un pull-up externo. ¿Por qué? Normalmente, si esto está abierto, otra vez yo voy a tener aquí 5 voltios. Sí, voy a tener 5 voltios. Pero cuando yo pulse, este J se va a ver trasladado otra vez al punto A y este diodo va a cerrarse porque va a estar en polarización directa. Sí, es lo mismo que expliqué en la parte de acá, ¿sí? Entonces, abierto aquí 5 voltios. ¿Por qué? Porque no hay voltaje aquí y se ve trasladado el VCC al punto A. Pulso y este J se va a ver trasladado, es decir, el GND al punto A, de tal manera que se va a generar aquí también, digamos, un bajón. Estaba en 5 y plac a 0. ¿Ya? Eso es lo que voy a generar. Sí, ese es el circuito. Ahora, eso solo explicado para acá. Y ahora sí, ya digamos con esto, ya pudiendo entender, yo voy a poder escribir, digamos, el CBA, es decir, cada combinación que se va a generar con cada pulso. ¿Ya? Y
y hagamos eso, digamos, aquí con este de aquí, ¿no es cierto? Con este que acabamos de analizarle, que es el pulsador 7. Ese pulsador 7 cuando yo, y justo lo que le estoy mostrando, ¿no es cierto? Este A, ¿sí? Normalmente estaba en 5 voltios y cuando pulso, ¡plac!, se va a cero, ¿sí? Entonces, eso escribamos por aquí, es cuando pulso, entonces paso de 5 voltios, paso a 0 voltios, ¿sí? Es decir, de uno lógico visto como digital, paso a 0 lógico, ¿ya? Por lo tanto, vamos acá y vamos a verle, digamos, ahora sí, analicemos esto. Entonces, sí, cuando yo pulso, ¿qué es lo que va a suceder? Este A va a ser cero, ¿ya? Y el resto, en los otros ni siquiera tengo un diodo, por lo tanto, aquí se va a quedar con uno, ¿sí ven? ¿Ya? Porque este diodo que estoy marcando aquí, esto que marco aquí con esta flecha, va a generar esto, ¿no es cierto? Y se va a polarizar en polarización directa. Si no, en el otro lado no tengo ni siquiera un diodo, por lo tanto siempre va a estar en 5 voltios. Y permítame, borro esto, solo les puse así como para exagerar y poder explicar bien. Ya, vamos al pulsador 6. Entonces, donde tengo un diodo, yo cuando pulse, este va a ser cero y los otros uno. ¿Ya? Vamos al pulsador 5. Entonces, donde tengo un diodo, va a ser el A y B, va a ser uno, ¿no es cierto? Perdón, va a ser cero y el otro va a quedarse en uno. Ya, vamos al pulsador 4. Sí, en el pulsador 4 el C va a ser cero em, y el otro va a ser uno uno, ¿no es cierto? Ya, vamos al pulsador 3. El, el que no tiene diodo es el B, entonces este de aquí va a ser uno y los otros cero. En el pulsador 2, en cambio, yo voy a tener, en donde no tengo diodo es en el A, entonces este de aquí va a ser uno y los otros sí van a ser cero. Es decir, yo estoy diciendo, ¿va a ser cero cuándo? Cuando yo pulse, ¿sí? Porque cuando pulso es cuando genero la interrupción y es cuando envío el número. Entonces, ahorita estoy colocando, digamos, la combinación que se va a dar cuando yo haga este pulso. Ya, ¿qué más? Y el último, cuando yo pulse, todos están con diodo, entonces voy a generar el 000. Ya, entonces todas estas combinaciones que yo acabo de colocar aquí, después del análisis, yo voy a poner en esta tablita, ¿sí? Y el primero es tres ceros, el segundo es 001, el otro va a ser 010, 011, el otro va a ser 100, el otro va a ser 101 y al final el pulsador 7 va a ser, uy, espérame, se movió esta cosa. El pulsador 7 va a ser 110. Ya, ahora aquí podrían confundirse porque es pulsador 1, 2, 3 hasta el 7. Claro, son 7 pulsadores, pero la combinación que me está dando aquí en decimal, la combinación, este va a ser el 0 en decimal. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Esto deberíamos sabernos de memoria, ¿no? Y bueno, si por ahí alguien no se acuerda, entonces voy a sacar ahorita la calculadora y por si acaso, no pongamos un numerito ya, por si acaso alguien dice, no, esto no me acuerdo, entonces ya, pongamos el 5 ya. Si yo pongo este 5 en decimal, miren acá el binario que se crea, es uno, a ver, le voy a dar clic aquí, miren, es 1, 0, 1 y 101, ¿cierto? 0, 101, entonces aquí está, 0, 101, ¿sí ven? Eso por si acaso, si alguien no me entendía esa parte. Pongámosle al 6, al 2, ya. El 2 en binario significa esto, que es 0, 0, 1, 0. Entonces aquí está, 0, 0, 1, 0. 1, 0, ¿no es cierto? Porque el 0 a la izquierda no cuenta. Ahí incluso ahí se ha dicho que dicen, eres un 0 a la izquierda. O sea, el 0 a la izquierda no sirve, no importa. Ya, entonces por eso es, lo que importa es 1, 0, el del final, ¿no es cierto? Que sería 1, 0. Ya. Listo. Entonces, miren, así yo ya he generado estos números, digamos, en binario. ¿Qué significa en decimal esto? Y esto es lo que yo estaba mostrando en la parte de aquí. Claro que aquí está al revés, ¿no? Yo debería dar la vuelta a la cabeza así, 90 grados, y ahí sí voy a ver el número, ¿no? En donde el menos significativo está arriba y el más significativo está en la parte de acá abajo. Y finalmente, bueno, le voy a dar otra vez para que ustedes vean. Este es el cero, por lo tanto no muestro nada. Este es el uno, por lo tanto muestro el primero. Así, y aquí el 2, 3, 4, veámosle al 5, por ejemplo, es el 101, ¿no es cierto? 101. Y el 6, que es 110. ¿Ya? Listo, amigos. Entonces, espero que yo haya sido capaz de poder, digamos, darles toda, o sea, de explicarme bien y que haya sido de provecho, digamos,
esta información y les pueda servir, ¿sí? En el siguiente video, como había mencionado, les voy a mostrar ya cómo programar estos teclados, ¿sí? Em, ¿Y qué más? Bueno, y lo que quiero, a ver, ¿por qué hago esto? Es porque, digamos, esta configuración a mí me habían dado en la universidad, ¿ya? Y me parece interesante, la verdad, me parece interesante, porque funciona así y solo necesitaría, miren, los diodos, los pulsadores, y esto es bien barato, ¿no? Entonces, tranquilamente uno se podría armar esto. Ah, sí, y también los capacitores, ¿no? Hay que colocar capacitores aquí en paralelo para que no dé los rebotes. Esos capacitores son por lo general, colocan el 103 o el 104 que son capacitores cerámicos, ¿no? Unos que son así, con un dibujito y lo que le llaman de lenteja, ¿ya? Sí, de tipo lenteja le llaman a esos capacitores. Y ya, sí, y bueno, lo que quería también explicarles es que, o sea, ¿por qué doy esto? Bueno, una, porque me dieron la universidad, y otra, porque este código de aquí es tan sencillito que es el mismo que yo voy a utilizar para estos teclados. Va a ser el mismo, porque cuando yo hago, digamos, utilizo estos teclados, voy a utilizar un integrado que se llama, déjenme ver, por aquí le tengo anotado, 74C922. Sí, C922. Y eso me va a generar también un número binario. Sí, entonces yo, bueno, claro que este teclado va a ser de 4 pines, pero yo voy a utilizar el mismo código. Entonces ya van a ver en el siguiente video, utilicé el mismo código, simplemente que, claro, este tiene más teclas, ¿no? Entonces voy aquí a crecer un poquito más de aquí el caso 7, el 8, el 9, hasta el caso 15. Sí, y por eso es que es, digamos, es chévere, digamos, este código porque me va a servir para cualquier teclado en sí, ¿no? Ya, y bueno, ya me di muchas vueltas y ya me demoré demasiado. Así que bueno, por ahora eso sería todo, chicos. Ya saben, denle like y suscríbanse para que uno pueda, digamos, seguir haciendo más videos y se pueda, digamos, difundir esto un poco más para poder ayudar a otros, ¿ya? Eso sería todo, chicos. Chao, chao, ya nos vemos.